Dios te bendiga, te comparto estos testimonios reales. Aunque usted no lo crea, Dios me sanó de SIDA. Toda la gloria y honra siempre es para Dios. Usted que me está viendo por televisión, a usted le digo, estás enfermo del VIH. Te acaban de decir que te infectaste. Has enfermado a tu esposa. Han detectado la enfermedad porque tu hijito tiene VIH también. ¿Por qué viene el SIDA? La Biblia habla del SIDA. Vea, en el libro de Romanos, capítulo 1, dice, versículo 27, bien, versículo 26. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Romanos 1:26, o sea, por cuando no quieren querer a Dios, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo, ¿qué dice? Recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. O sea, Dios te manda la factura. Ah, ¿te gusta meterte con la comadre? ¿Te gusta meterte con la mujer casada? ¿Te gusta tener sexo con uno? ¿Te gusta meter el sexo con otro? Ah, no haces caso, te manda Dios la factura, toma. ¿Te gusta traicionar a tu mujer? Te corres, te escapas, te metes con esa mujer que te viene a buscar, que es una que grita, que es así, asá. Ah, ¿te gusta eso? Dios te manda la factura. Toma, la factura. ¿Cuánto es la factura? ¿Cuánto te cuesta? SIDA, VIH. Ahora vea, escuche esto, hermano. Esto es terrible, esto es terrible. Poder en el nombre de Jesús. ¿Qué es lo que pasa? Que mucha gente se está infectando. O sea, lo que quiero que ustedes sepan, que hay una enfermedad fatal dentro de un ambiente, hermano, de pecado. Esa es la verdad. Usted puede ver que todo el mundo baila, se mete, hermano, en la fiesta, se emborracha, los hoteles se llenan de hombres y mujeres teniendo sexo, los homosexuales, pero hay una enfermedad que está matando y que la gente no habla de esto. Y entonces, el 1 de diciembre de todos los años se recuerda, hermano, a nivel mundial, la lucha contra el virus del VIH, el SIDA. Y entonces por todas partes, los enfermeros, los centros médicos, hermano, salen desfilando con condones, con preservativos gigantes, y comienzan a repartir condones, como que el condón fuera la alternativa. En lugar de decir, no pequen. En lugar de decir, no pequen, si no, si vas a pecar, ponte condón. Si vas a pecar, ponte, si vas a tener sexo con otro hombre, pero ponte esto, pero ponte esto. ¡No! Fíjense, hermano, el índice de los infectados cada vez aumenta. ¿Qué es el SIDA? El SIDA es una enfermedad causada por el virus del VIH. Este virus ocasiona la destrucción del sistema inmunológico de la persona que la padece. O sea, te quita las defensas, ataca el sistema de defensa, y el que la padece se queda sin defensas. Cuando usted se queda sin defensas, entonces le ocasiona diversas enfermedades, le ocasiona diversas enfermedades infecciosas o infecciones. Te aparece cáncer, hermano, no te aparece un cáncer, te aparecen 10. 1, cáncer al pulmón, cáncer, hermano, al cerebro, cáncer al colon, cáncer al páncreas, cáncer a la columna, tumores por acá, tumores por allá. El virus infecta, escuche, gradualmente, poco a poco, los ojos, el cerebro, los pulmones, el hígado, el vaso, los riñones. El VIH destruye las células del cerebro, causa la encefalopatía producida por el virus del SIDA. Ahora, le vuelvo a repetir que existen 3 etapas en la enfermedad. La primera, ¿cuál es, pastor? No hay síntomas. ¿Cuál es la primera? No hay síntomas. O sea, estás sano como tú, que te sientes fuerte, que no te duele nada, que tienes buenos brazos,
que tiene buenos cuerpos, así. No hay síntomas. Y puede estar por años así y ya estás infectado. Pero aún sin que haya síntomas, una persona es tan contagiosa como que se acostara con el que se está muriendo de SIDA. La misma infección, la misma potencia de infección, la tiene con el que está infectado recién, como el que se infectó y lo tiene la infección por años. Entonces, después que una persona se infecta, el cuerpo comienza a expeler el virus a través de varias secreciones. El que se infecta queda infectado por el resto de su vida. El infectado tiene que comunicar, como en el tiempo de Cristo, los leprosos decían: soy inmundo, soy inmundo. Así tiene que decir el que tiene SIDA al que trabaja: por si acaso tengo SIDA. El policía que se infecta de SIDA tiene que avisarle a su pareja: yo tengo SIDA. Tiene que comunicar al departamento de personal que tiene SIDA. Si se va al dentista, el dentista va a ponerle la aguja: por si acaso tengo VIH. Si se va a operar, tengo VIH. Tiene que avisar. Tiene que avisar. No es cualquier cosa. Es una enfermedad contagiosa. Una enfermedad, hermano, que yo estaba en un hospital, escuché a una enfermera que gritaba: ¡ah! ¡Ay! Todo el mundo corría. La enfermera había estado con tanto era sus nervios de ponerle inyección a un enfermo con VIH que ella misma se hincó. Y le cortaron la vena, me acuerdo que se sangraba. Le querían desangrar ahí para ayudarla. Y lloraba y gritaba. Así que no es cualquier cosa. Piensa bien lo que estás haciendo. Uno tiene que avisar. Miren, yo no sé si usted sabe, pero levanta tu lengua. Levanta a ti tu lengua. Acá. ¿Ves lo que tiene acá? Aquí, cuando a una persona le sube la presión o tiene problemas de presión, dice: métele la pastilla abajo de la lengua. ¿Cuántos saben eso? ¿Sabe por qué? Porque acá abajo de la lengua es donde se absorbe y pasa al torrente sanguíneo rapidito. Y antiguamente, hermano, habían algunos antibióticos que no los ponían en la sangre, sino que lo metían por el recto. Yo no sé cuántos de ustedes se acuerdan de la rectiola. Cuando se enfermaban los niños de los bronquios, le ponían el Admictat Multigen y le metían por el recto al niño y le metían, hermano, la medicina, porque ahí también hay unas glándulas que absorben rapidito y entra la sangre. Míreme para que usted sepa. Ahora vea esto. Si acá abajo la secreción, la saliva, hermano, la saliva, acá, un beso apasionado, que una persona se dé un beso con un enfermo de SIDA, de esos besos que, dígame, ¿se podrá infectar? Sí, se puede infectar. Entonces, le voy a contar, por favor, escuchen esto, hermano. La segunda etapa de la enfermedad es cuando recién aparecen los síntomas. De repente un día, el estómago, y ¡bruf! Se le suelta el estómago y tomas tu Bactrim y tomas tu antibiótico y la diarrea no para. Y la diarrea sigue. Sí, pero ¿por qué no me para la diarrea? Y se adelgazan. En un segundo comienzan a adelgazarse. Y se adelgaza. Pérdida de peso. Inexplicablemente, en un mes bajan 10 kilos. Excesivos sudores en la noche. Y sudan. Diarrea persistente. Inflamación a las glándulas linfáticas. Hermano, fatiga crónica. De todo se cansa. Usted comienza a tener demencia, convulsión, incapacidad para hablar. Y todo eso ya habla de qué? De que apareció la enfermedad. Ahí aparece la enfermedad. Ahí le dicen: estás infectado. Tienes el VIH. Eres cero positivo. Te llegó ELISA. Y hermano, una de las cosas que yo he visto, que la mayoría de las personas infectadas, hermano, quieren infectar a otros. Porque se siente que se la hicieron. Hermano, yo trabajaba con los infectados de SIDA. A mí me decían: pastor, el homosexual que está allá
mañana va a salir y dice que va a salir a infectar a todos. Y yo decía, me acerqué, me acuerdo al homosexual ese que estaba en ese hospital. Le digo, ¿tú mañana vas a salir? Sí, pastor, ya me voy, porque tiene su tiempo en que se recuperan y salen. Y yo le digo, ¿y vas a salir a infectar? Sí, pero ¿por qué van a hacer esa maldad? Ah, porque a mí también me la hicieron, pero tú no puedes hacer eso. Ay, mire, yo me acuerdo mucho que me dijo, mire, pastor, ¿qué haría usted si le dan un billete de $100 falsos? ¿Qué hago yo? Yo lo rompo, le digo. Así yo no, me dice, yo se lo paso a otro, me dijo. Esa es la mente, se lo pasa a otro. Entonces, la Organización Mundial de la Salud ha sacado las estadísticas de un promedio de 33 millones de personas con el virus del VIH en el mundo. Pero esos son los infectados. Pero la Organización Mundial de la Salud dice que por cada infectado hay 10 que tienen que no saben que tienen. Qué terrible. O sea, hay 10 que están infectados, por cada uno hay 10. O sea, en el mundo hay 330 millones de personas con SIDA, que dentro de un tiempo ya no van a estar. La tercera parte es donde se agotan las defensas y viene la neumonía. Entonces ya no se puede respirar. Viene una tos persistente, acompañada por con esputos blancos. Ahora ya comienza el proceso. La pregunta, ¿será el preservativo realmente seguro? Si hasta donde yo conozco, el virus del VIH atraviesa los guantes quirúrgicos, que son 6 veces más gruesos que el preservativo. El virus del VIH es 3 veces más pequeño que el herpes, que el virus del herpes, 60 veces más pequeño que la espiroqueta que produce la sífilis, y es 450 veces más pequeño que un espermatozoide. Hermano, mire, ¿de qué tamaño es el virus del VIH? Aunque se pongan 2 preservativos, el virus pasa. ¿Por qué? Si usted pone el preservativo en un microscopio, va a ver que el virus del VIH, hermano, atraviesa, porque el preservativo es poroso, tiene huequitos microscópicos. Y fíjese algo que le quiero contar. Estaban regalando en los centros de salud hace unos años atrás, ya no lo hacen, regalaban preservativos. Yo no sé si algunas hermanas se acuerdan que a las que daban a luz le daban una bolsa de preservativo, color celeste, color rojo, de colores. Esa tenía una sustancia, un líquido que lo hacía lubricante. Ese preservativo tenía una sustancia que producía fisuras microscópicas en las paredes vaginales. Y entonces cuando lo usaban, el virus salía y entraba, se metía en la sangre. Cantidad de gente quedaron infectados. Denle un aplauso al Señor Jesucristo. Voy a terminar. Se presentó un estudio realizado por el doctor Fisher en Florida, en el cual el doctor evidenció en la tercera conferencia internacional sobre el SIDA que el 30% de los encuestados habían adquirido el virus de sus cónyuges por haber tenido relaciones sexuales sabiendo que estaban infectados, pero usando preservativo como protección. ¡Ah, qué terrible! Un médico sacó que no, dijo, el preservativo, eso sí puede ayudar. Y comenzó a defender al preservativo. Y el doctor agarró, sacó a 10 prostitutas infectadas con SIDA y las puso ahí. Y le dijo al doctor que estaba defendiendo, esas prostitutas tienen SIDA, a ver, acuéntese con ella, use preservativo. Y el doctor no quiso acostarse con ninguna. Ah, no quiere, porque sabe que tienen SIDA. Ah, entonces ¿por qué usted manda que otros se acuesten y usted no quiere? Ah, entonces, estas cosas deberían salir por la televisión. Estas cosas deberían... ¿Por qué la gente no dice que el preservativo no sirve para nada? Vamos, dígame, si usted se mete una bala en una pistola que tiene para 6, mete la bala y le dan la vuelta al tambor con una bala. Eso le llaman la ruleta de la muerte. Y disparan con una bala metida ahí. Meten la bala y le dan la vuelta al tambor. Y luego disparan. ¡Pac!
le dan la vuelta de nuevo. Pero si usted le mete 3 balas, ¿qué posibilidades tiene de matarse? Si usted va a saltar de un avión y va a saltar del paracaídas, dígame, si le dicen que hay un porcentaje que no se abre el paracaídas, ¿se avienta? ¿Tú te avientas? No, el preservativo es igualito. Vaya a preguntarle a los médicos y pregúntale, ¿es 100% el preservativo? No, nada es 100%. Entonces, ¿por qué no avisan? ¿Por qué no avisan? A su nombre sea la gloria. Y le estaba hablando del beso. ¿Cuántas veces hay alguien que dice, no, yo no he tenido relaciones, pastor, solamente bechito nomás, bechito nomás. Bechito nomás, no. Agárrate de tu banca. Fíjese, hace años atrás yo leí una revista italiana que habían encontrado los médicos en Italia una concentración del virus del VIH en la saliva. Y luego en la Escuela de Medicina Dental de la Universidad de Montreal, los estudios realizados, hermano, comprobaron que existe mayor concentración del virus en la saliva que en la sangre. Así que un beso apasionado te puede infectar del VIH. ¿Qué está hablando? Aunque no creas. No me creas. No me creas. Acá tengo un hombre. Pase, hermano. Él no ha sido homosexual. Escuche, él no ha sido homosexual. Él ha sido un hombre de su casa, un trabajador de ingeniería mecánica en la compañía minera, con un sueldo tremendo. Su esposa, junto a la hermana Raquel, ven, ellos son pastores ahora, pero ella es de profesión, ella es psicóloga de profesión. Ella atendía a los enfermos mentales, a los locos. Ella era hasta atea por ratos. Y un día este hombre se infectó con el virus del VIH. Porque cuando el virus del VIH llega a una familia, eso es muerte, hermano. Es una tragedia. No es solamente, ya yo tengo sexo y me infecté. No, porque se infecta el esposo y le lleva la infección a la esposa. Y le lleva la infección a los hijos. Y después desgracias tu casa y tu familia. Hasta que no pasa, recién te das cuenta, el pastor tenía razón. Porque ya te infectas, ¿ya qué haces? Y dice, pero si yo usaba preservativo, yo usaba, así usaba, ¿y por qué te infectaste? No es que hay un porcentaje ¿qué porcentaje? Nadie sabe qué porcentaje exacto. Alabanzas al Señor. Que Dios los bendiga, mis amados hermanos. ¿Verdad? Recordar cada vez, testificar es, hermanos, volver a unos tiempos muy difíciles en mi vida. Nunca pensé adquirirlo, nunca me imaginé, escuchaba de amigos, escuchaba de personas que habían adquirido esta enfermedad, pero nunca se me imaginó a mí un día haberlo adquirido, ya que de una u otra forma yo crecí bajo principios, bajo una enseñanza, bajo una moral, ya que mi madre era una educadora, una profesora de educación, y me sembró cosas muy lindas, cosas muy buenas. Pero cuando ya pasaron los tiempos, llegué a unirme, llegué a formar un hogar, una familia, y es ahí cuando, estando yo con mi familia, con mi esposa, que la conocí muy joven, de 16 años, la conocí a ella en el colegio. Nos conocimos ambos así, muy jóvenes nos conocimos, y más adelante, pasando los años, nos llegamos a unir ya por producto del embarazo de mi esposa, de mi primera hija. Pero para aquel entonces, cuando nos llegamos a unir, yo ya trabajaba en el asentamiento minero Milpo, que está ubicado por la zona de Cerro de Pasco, y mi esposa trabajaba en la ciudad de Huánuco, en un centro de salud, el Carlos Chauvin, de un distrito de Huánuco, y también trabajaba en unos colegios particulares. Parecía todo lindo, parecía todo hermoso. Aparentemente teníamos lo necesario, como cualquier familia quisiera tener un día.
Pero mi situación se empezó a empeorar en el caso mío, porque empecé a volverme borracho. Me empecé a volver borracho, como ya empezaba a tener dinero, ya me empezaba a involucrar en lo que es el alcoholismo, con los amigos. Llegaba a la ciudad de Huánuco con el hermano, buscaba a mis amigos. Y cuando a veces mi esposa me reclamaba, hermanos, yo le decía: no me reclames porque la plata es mía, yo trabajo y yo no te hago faltarte nada. Es verdad que no le hacía faltar nada, pero no sabía que moralmente, psicológicamente le estaba destruyendo. Yo no sabía nada de Dios. Yo nunca fui católico, yo nunca fui evangélico. Bueno, estuve dentro de una religión llamada los mormones hasta los 12 años, pero luego me convertí, hermanos, en una pesadilla, un hombre terrible cuando ya me llegué a casar y cuando empecé a trabajar. Es así, hermano, que esto se empeoraba, se empeoraba, se empeoraba. El defecto hasta aquel momento, mi esposa había encontrado que yo era borracho, un borracho irresponsable, porque no sabía valorar el hogar, no sabía valorar mi familia. Y es ahí cuando ella se empezó a cansar de mí. Empezamos ya a tener los problemas. Pero ella no sabía que cuando yo estaba lejos de la ciudad de Huánuco, porque yo soy de Huánuco, natural de Huánuco, ella estaba en Huánuco, yo trabajaba por la zona de Cerro de Pasco. Ella lo que no sabía, que mi vida empezó a empeorarse. Empezó a empeorarse porque empecé a caer en lo que es el pecado del adulterio. Empecé a volverme un adúltero. Pero no lo hacía cuando yo estaba sano, cuando yo estaba consciente de mis actos, sino que cada vez que empezaba a ingerir el alcohol, el licor, cada vez que llegaba a estar borracho, ebrio, empezaba a buscar a una mujer. Tenía ese deseo sexual, se me metió ese demonio del adulterio. Y es ahí cuando pasaba una mujer, ya estaba borracho y pasaba una mujer, no me importaba si era fea, si era bonita, me buscaba una mujer. Y en toda esa irresponsabilidad me llegaba sexualmente, que el Señor lo reprenda. Pero luego sucedía que al día siguiente cuando yo me levantaba, había un remordimiento dentro de mi vida, dentro de mi persona. ¿Por qué? Porque yo empezaba a decir: ¿por qué yo hago esto? Yo empezaba a sufrir. Yo decía: si yo, el día que yo me uní a mi esposa, el día que yo nos hemos juntado, yo no me he juntado para engañarla. Y venía ahí un sufrimiento por una promesa que yo me había hecho cuando yo era muy joven. Porque yo de joven sufrí mucho, desde niño sufrí mucho. Porque crecí solo con mi madre. A los 2 años mi padre me abandonó. Cuando yo empezaba a tener uso de razón, ya no estaba papá en casa. Papá ya estaba con otra mujer. Nunca tuve el calor de padre. Mi madre enfermiza, en medio de su enfermedad, trabajando en el campo de la educación, trabajando muchos años por la selva, en el tiempo del terrorismo, el sendero, cuando tenía que a veces ir por obligación a esas reuniones, y yo me quedaba sentado en el balconcillo llorando. Y a veces salía a 5 de la mañana, regresaba a 6, 7 de la noche, y esperando en cuantas oportunidades a mi temprana edad salía al frente y le decía: por favor, no pueden sacarle a mi madre, y esa enfermiza. Yo ya tenía como unos 10, 12 años. Yo le decía: llévame a mí, yo voy a ir. Pero no me querían hacer caso: tiene que ir. Y mi madre enfermiza tenía que salir. Yo lloraba, yo decía: mi madre necesita un hombre, necesita que alguien lo apoye. ¿Dónde está papá? ¿Dónde está papá? Y mis lágrimas corrían desde muy temprano. El diablo empezó a destruir mi vida. Cuántas oportunidades traté de enfrentarme, pero llegó el momento que cuando mi madre a los 15 años, a los 10, 12 años, mi padre falleció. De un momento a otro le vino un derrame y murió. Pero luego, a los 15 años, mi madre, con muchos años de enfermedad, nunca la ciencia le llegó a detectar su enfermedad. Lo llevaron a los mejores médicos, lo llevaron a los mejores brujos, y nunca pudieron hacer algo por ella. Pero luego, cuando tuve 15 años, me acuerdo que era el 23 de diciembre, cuando mi madre iba a salir para la ciudad de Guariaca a hacerse una operación porque le habían detectado un tumor. Es ahí cuando mi madre empezó a despedirse de todos. Empezaba a aconsejarnos a uno por uno. Éramos 4 hermanos de parte de mamá que vivíamos juntos. Y le empezamos a rogar que no se vaya todavía, que se quedara por la Navidad. Queríamos pasar juntos.
Y me acuerdo que llegó el 24 de diciembre, en medio de su enfermedad, tuvo que tomar unas pastillas, el Oradexón. Cada vez esa dosis empezaba a subir. Tuvimos que darle 2 pastillas de Oradexón para levantarlo, para pasar la Navidad. Pero no pudo levantarse, ya estaba postrada en cama. Me acuerdo que me eché a su lado, y ahí acostado en su lado, yo abrazado a mi madre, le decía: madre. Y me empezaba a hablar y me decía: tú eres muy pequeño, hijo. Porque yo soy el último de mis 3 hermanos, de los 4 hermanos soy el último en parte de mi mamá. Y me decía: hijo, tú eres muy pequeño y me duele por ti, porque no sé qué va a suceder contigo. Tengo temor que la vida, el mundo te engañe, te golpee. Y yo en medio de todo eso escuchaba esos consejos. Empecé a decirle a mi madre: madre, yo te digo y te hago una promesa en estos momentos. En estos momentos te hago una promesa. El día que yo me case, el día que yo me una, yo nunca voy a abandonar a mi esposa. Yo nunca le voy a sacarle la vuelta, nunca, te lo prometo. Esa promesa lo voy a llevar en mi corazón. Esto es como un pacto, un sello. Y mi madre me abrazaba y lloraba, porque yo sabía que era vivir sin un padre. Yo sabía ver a una mujer sin un esposo. Sabía las necesidades. Entonces le hice esta promesa. El 27, el 26 sale para la ciudad de Guariaca. Y el día 28 de diciembre vino cadáver mi madre. No pudo soportar la anestesia. Pasamos un año nuevo en velorio. Pero así pasaron los años. Nunca me metí en la droga. Nunca fui pandillero, nunca. Quizás por los principios que mi madre me había sembrado. Pero es así cuando yo llego a esos actos ya del pecado del adulterio, cuando yo me recordaba y me venían esos remordimientos. Porque yo decía: pero si yo prometí a mi madre. Porque para mí mi madre era mi Dios. Porque yo me intenté suicidar 3 oportunidades, tuve intento de suicidio. De las 3, una me salvó mi hermano cuando estaba a punto de aventarme al río. Me jaló de la chompa, me sacó. Porque yo decía: mi madre se murió, ¿y para qué vivo? ¿Para qué existo? Si mi todo de mi vida se ha muerto. Entonces es ahí cuando esos remordimientos venían a mi vida. Estaba ya mi esposa, estaba ya mi hija. ¿Sí? ¿Por qué hago eso? ¿Por qué? Porque si yo supuestamente tuve un pacto, tuve una promesa. Y también, aparte de todas estas cosas, yo la amo a ella. Yo la conocí muy joven a ella, y venían esos remordimientos. Pero luego esto se empezó a empeorar. Esto se volvió algo crónico. Entonces, hermano, es ahí cuando yo empezaba ya a ser atormentado. Empezaba a ser atormentado por una voz que me decía: Miguel, tú tienes SIDA. Y tú tienes SIDA. Cada vez que yo salía del adulterio, mediante la borrachera que llegaba, al día siguiente esa voz me atormentaba. A 4.300 metros sobre el nivel del mar, viviendo allá en la ciudad de Cerro de Pasco, porque ahí estaba nuestro campamento. Tenía que meterme a la ducha con agua fría, porque pensaba que así lo iba a controlar. Yo no podía escuchar a nadie hablar del SIDA. Para mí era como que si tú echarías el baigón a la cucaracha. Esa palabra para mí era un veneno. Cuando alguien me hablaba del SIDA, yo tenía que levantarme y huir y salir corriendo, porque no soportaba. No lo soportaba. Y llegó un momento como esto estaba así, algo terrible, y que ya no podía controlarlo. Yo quería controlarlo, amigo. Yo no quería ser pecador. Yo no quería engañar a mi esposa. Yo quería hacer lo bueno, y ahora lo entiendo, porque aún la Biblia nos enseña que el hacer el bien está dentro del hombre, dentro del ser humano. Y yo quería cambiar, yo quería ser diferente, pero no podía. Yo decía: ¿cómo voy a poder lograrlo? Me ponía a llorar. Entonces, hermano, como no podía cambiar, yo llegaba a mi casa. Llegaba en la ciudad de Huánuco en los días libres. En los días libres yo llegaba a la ciudad de Huánuco. Entonces me proyecté algo, me propuse algo. Tengo que preparar el corazón de mi esposa. Tengo que concientizarle a mi esposa, para que cuando ella se entere el día que nos detecten que tenemos el virus del VIH, el SIDA, ella esté preparada. Y siempre que iba a la ciudad de Huánuco, yo le decía: mira, Raquel, ¿qué pasaría si en algún momento a nosotros nos detectan que tenemos SIDA? Ella me decía: ¿qué tienes, Miguel? Yo te soy fiel, me decía. Yo le decía: pero no te vayas a los extremos, no te vayas ya a la malicia. ¿Por qué piensas mal?
porque yo habito en medio de compañeros y tú no sabes la vida de que ellos llevan, y a veces usamos el mismo servicio higiénico y por casualidad dejamos nuestros afeitadores y nos podemos confundir. ¿Quién sabe?, le decía yo. Ten cuidado, Miguel, me decía, ¿en qué andanzas estás? Y le decía así, y le cambiaba de conversación, salía de la conversación, pero siempre trataba de meter ese tema en mi hogar. Pero llegó un momento que mi esposa se cansó. Ella nunca se enteró que yo era un adúltero, nunca se enteró que yo le engañaba, pero llegó un momento que ella, me acuerdo que yo llegué a la ciudad de Huánuco, dejé mis mochilas, y un rato estuve con ella y luego le dije, ¿sabes qué? Lo mismo que hacía siempre, ya vengo un momentito, pero Miguel, ya vengo, pero voy a preparar algo. No, ya vengo, no te preocupes, prepáralo ya. Y me salía, me iba a buscar a los amigos, me iba a emborracharme y no volvía a casa, no volvía después de unos días que tenía el permiso, solamente volvía para recoger la ropa, recoger el maletín y de nuevo salir para el trabajo. Es ahí cuando mi esposa ya estaba cansada de eso y agarró y me dijo, ¿sabes qué, Miguel? Me dijo, ¿sabes qué? Me dijo, yo estoy cansado de ti, quiero que te largues, Agarró mi tarjeta de crédito, porque yo le daba a ella mi tarjeta de crédito para que ella cobre, porque yo tenía algunas entradas extras, yo le daba a ella, era la que cobraba. Y agarró, me botó la tarjeta de crédito, me lo tiró todo y me dijo, lárgate de la casa, me dijo, lárgate y nunca más vuelvas a verle, nunca más me vuelvas a buscar, nunca más te quiero verte, lárgate. Me botó como un perro. Y en vez de humillarme, en vez de tratar de solucionar el problema, estaba con ese orgullo de un hombre pecador, un hombre sin Dios. Decía, tú me estás botando, ¿qué quieres? Le decía, ¿quieres que me le lleve a mi hija? ¿O quieres que te mande la mantención? Y ella me dijo, no quiero nada, lárgate, soy joven, soy profesional, yo voy a sacar adelante a mi hija, tú lo has dicho, yo me voy. Y salí por la puerta, pero yo no sabía lo que iba a pasar, hermano. Yo no sabía lo que iba a pasar. Pasaron unos meses. Mi esposa atendía a mucha gente en su consultorio, a matrimonios, para tratar de restaurarlo, pero su hogar se había destruido. Llegaba a su hogar a llorar, llegaba a su habitación a llorar. Pero es ahí un día que ella, sintonizando una música secular, cuando llega a esa emisora, escucha una voz que le dice, ¿de qué sirve que tú eres profesional? ¿De qué sirve todo lo que tú has alcanzado cuando tu hogar está destruido? ¿De qué sirve todo lo que tú tienes cuando tú no tienes paz? Y esa voz le retumbó, esa voz le sacudió y dejó ahí la radio. Y en esos momentos siguió la palabra y empezó a decirle, todo lo que te está pasando, todo lo que te está sucediendo es porque tú le has dado la espalda a Dios. Pero Dios en esta mano, en esta noche, en esta tarde le decía, extiende su mano para ayudarte ahí donde tú estás, ahí en tu habitación, ahí que tú me estás escuchando. Arrepiéntete, ponte de rodillas, haga esta oración. Y esa tarde mi esposa se estaba arrepintiendo, y en esos momentos ella tuvo una experiencia como el diablo salía de su cuerpo. Pasaron el tiempo, empezó a congregar, empezó a buscar a Dios, se convirtió a Cristo, se hizo una cristiana. Y yo trabajando por la mina, una escuela dominical, por la mañana escuchando el mensaje, el pastor le decía en medio del llamado, cuando estaban todos en el altar, después de la oración, el pastor empezó a ministrar y le decía, pídele un milagro a Dios. Para ti, lo que es imposible para ti, pídele a Dios. Era un domingo como la 1 de la tarde que le estaba ministrando con esta oración allá en la ciudad de Huánuco. Pídele un milagro, pídele un milagro. Y ella con lágrimas en sus ojos, llorando, le decía, Señor, hazlo volver a mi esposo. Para mí va a ser eso un milagro. Era 1 de la tarde que estaba pidiéndole a Dios ese milagro. Y en esos momentos la oración fue tan rápida que llegó a Dios, que se me acercó un compañero. Se me acercó un compañero con el nombre Aguirre. Aguirre se me acercó. Él era
el que tenía el control de toda la guardia. Y me dijo: Chaplaco, porque me conocían como el Chaplaco, porque yo era de Huánuco. Tú no estás bien, me dijo. Tú no estás bien. Ese era el domingo, como a la 1:30. Algo ha sucedido contigo, me dice. Yo le digo: ¿qué tienes? ¿Por qué me tratas así? Es que tú no eres el mismo. Tu semblante ha decaído, ya no eres ese Chaplaco alegre. Tú tienes problemas. Y me insistió, le dije que yo no tenía problemas. Y me decía: tú sabes que una de las reglas de la mina es que tú no puedes entrar con problemas aquí. Porque tú sabes que hay muchos riesgos de muerte y queremos tenerte despejado. Y luego me empezó a hablar tan bonito, como que me agarró al sentimiento. Ahora yo entiendo que fue el Espíritu de Dios, que aquel amigo inconverso que tampoco no conocía a Dios, le dije mi problema: quizás estoy así porque ya hace un tiempo me separé de mi mujer y de una otra forma extraño a mi mujer y a mi hija. Le dije. Dijo: no te preocupes, vas a resolver tu problema. No te preocupes, le dije. No, ahí nomás déjalo dos. No. Y se salió para superficie. En aquel tiempo estaba en el nivel 600, o sea, superficie 600 metros metido en tierra. Y luego, como a las 2 de la tarde, suena el teléfono en la mina y me dicen: oye, Chaplaco, te están llamando en la oficina, sube. Y me fui para la oficina, para superficie, y salí ahí con el ascensor. Allá lo conocen como la wincha. Y llegué a la oficina. Estando en la oficina me entregan 2 días libres. Me dice: anda, toma, tienes 2 días libres, váyate a Huánuco, anda, resuelve tu problema, Chaplita. Y yo, como tenía los papeletas en mis manos, le dije gracias. Y salí, me fui para mi campamento, salí para Cerro de Pasco. Pero no con las intenciones de irme a Huánuco. Era el domingo. Era como ya las 3 de la tarde. Empecé a buscar a mis amigos de guardia. Empecé a buscar a mis compañeros. Vamos a tomar. Yo te voy a ponerte hoy día. Tú no vas a gastar nada. Yo te voy a invitarte hoy día. Hoy día el que gasta soy yo. Nadie me aceptó. Nadie quiso tomar conmigo. Nadie quiso tomar conmigo. Entonces dije: ¿qué hago acá? Nadie quiere tomar. ¿Qué está raro esto? Entonces agarré, me alisté, me fui al terminal y salí para la ciudad de Huánuco. Como a las 5 de la tarde llegué a la ciudad de Huánuco. Estando en la ciudad de Huánuco aquel día domingo, me fui a buscar a mis amigos. Me fui a buscar a mi hermano que era un borracho igual que yo. Le decía: vamos Yuri, vamos a tomar. Le decía: vamos, quiero hoy día compartir contigo, yo te voy a invitarte. Él me decía: no puedo, tengo que trabajar, tengo una letra que pagar, pero vamos, yo te pago tu letra. Le decía: yo te pago tu letra. No, me decía: anda a tu casa. Él no sabía nada de mi problema. Anda a tu casa, me decía. ¿Qué te pasa? Me decía: no me pasa nada. Y me fui por el barrio. Y me fui por el barrio, empecé a silbar a los amigos, empecé a llamar a los amigos y nadie salía, nadie quería conmigo. Entonces vino la voz de mi compañero. Yo entiendo que fue la voz del Espíritu Santo, pero era la voz de mi compañero que me empezaba a retumbar ese día domingo, estando ya en la ciudad de Huánuco. Decía: las papeletas son para que tú vayas a tu hogar. Las papeletas son para que tú vayas a tu casa. Anda en tu esposa. Y yo luchaba, y yo no quería, pero me convenció y llegué a la casa y me paré ahí en la puerta. Yo me paré a la defensiva. Yo decía: pero esta mujer me va a botarme, porque el día que me botó se puso muy histérica, como una loca. Y yo decía: me va a botarme, es como una loca, me va a botar. Y me paré por un momento a meditar, pero luego toca la puerta, y toqué la puerta. Y sale mi esposa y yo estaba a la defensiva. Yo decía: si esta mujer me dice algo, yo me voy. No le voy a decir nada, le doy la espalda y me voy. Y me abre la puerta. Y cuando me abre la puerta me dice: Miguel. Y yo le miré. Y ella le decía: ella también me extraña. Ella no puede vivir sin mí, le decía. Entonces ella me empezó a mirar y me dijo: pasa, Miguel. Me dijo: pasa, vamos a conversar. Y conversamos ese día y nos dimos una oportunidad. Ese día me llevó a la iglesia, pero no me convertí. Pasaron los tiempos, pasaron los meses y me convertí a Cristo. A los 6 meses me convertí a Cristo. Pasé también arrepentido, llorando. Le entregué mi vida a Cristo. Hice mi doctrina. Hice 3 doctrinas. No porque estaba en el pecado,
sino porque trabajaba lejos y no tenía frecuencia en los cultos. Pero luego me bauticé, peleé mi batalla el día sábado de una forma muy linda, de una forma milagrosa, como Dios me trajo, y me bauticé el sábado. El día domingo tomé mi primera santa cena, y el día lunes estábamos yendo a recoger unos análisis que le habían pedido a mi esposa por el embarazo que estaba teniendo en aquellos momentos a mi segundo hijo. Y cuando vamos a recoger los análisis, es ahí cuando entramos al seguro. La gente entraba, los pacientes entraban y salían, se demoraban un momento pero salían rápido. Pero mi esposa no salía, pasaba un cuarto de hora, no salía, pasaba media hora, no salía, pasaba 45 minutos, no salía, pasaba, hermanos, llegábamos a la cerca de la hora y mi esposa salía llorando. Y yo estaba afuera temblando con mi hija, yo llorando afuera preocupado, porque esa voz volvió a retumbar dentro de mí. Y cuando sale mi esposa y me le miro, y mi esposa me dice: todo ha salido reactivo. VIH había salido reactivo, el sífilis había salido reactivo. En esos momentos yo me puse a llorar. En esos momentos es cuando yo le empezaba a ver a mi hijita que brincaba de un lado para el otro. Yo corría detrás de ella, le empezaba a mirar, le tomé de la mano a mi hijita, la cargué, me la llevé para adelante. Caminaba en el pasillo avergonzado por mi esposa, porque era el momento que ella se estaba enterando que yo le había sido infiel. Pero mientras que caminaba en el pasillo del seguro, como saliendo, en eso siento la mano de mi esposa, y donde mi esposa en esos momentos me dio palabras de aliento. Qué bueno que ya teníamos a Cristo, porque si no hubiera estado Cristo, mi esposa me hubiera intentado matar, mi esposo hubiera intentado, hermano, suicidarse. Pero en esos momentos ella agarró, me dijo: Miguel, tenemos una esperanza, tenemos a Cristo, y si nos morimos nos vamos al cielo con Cristo. Salí caminando, me puse en el pasillo, no me importaba, sentía que todo el mundo sabía que estaba infectado. Y cuando salí para afuera, levanté mis ojos al cielo y gritaba como un loco, como un niño, y decía: Padre, todo lo que yo he hecho ha sido cuando yo no te he conocido. Padre, dame una oportunidad, ten piedad, ten misericordia de mí. Y mi esposa me tomaba de la mano. Luego nos habían dado, hermanos, una receta para irnos a la farmacia del seguro, donde nos entregaron una bolsa de medicamentos para protegerle al niño que estaba en el vientre de mi esposa, porque estaba también con sífilis mi esposa. Y el sífilis trae malformaciones al niño cuando está en el vientre de la mujer. Entonces salimos con una bolsa de medicamentos, nos fuimos para la casa. Estando en la casa estábamos preocupados. Yo decía: ¿a quién le cuento? ¿A quién le digo? ¿Cómo le digo a mi familia? ¿Cómo le digo a la familia de mi esposa? ¿Quién va a querer compartir conmigo ahora todo? El vaso, el cubierto, la cuchara. Me van a aislar, aunque sabemos que por esos medios uno no se contagia. Pero usted sabe que el SIDA es una enfermedad temida, como en aquellos tiempos cuando la lepra se apareció por el pecado. La gente tenía que decir: soy inmundo, porque era contagiosa la lepra, y la lepra era temida. Así ahora es el SIDA, y yo tenía eso. Decía: ahora ¿quién va a querer estar a mi lado? Pero en eso yo me puse a llorar, y como que vino el Señor y me dijo: anda en el pastor. Y le dije a mi esposo: un momento, quédate en la casa, me voy para la casa del pastor un rato. Y cuando iba a la casa yo lloraba todo el taxi, iba llorando, y toqué la puerta, porque todo se fue abajo, hermano. Todos los proyectos, todos los planes, aún las cosas que quería hacer por la obra, aún las cosas, lo emocionado que estaba, como que todo se me derrumbó, como que me encogí. Y en esos momentos llegué a la casa llorando como un niño. El pastor tenía en su casa una reunión de obreros, y ahí, hermano, insistí, toqué, grité, lloré. Estaba ahí en la sala, arrodillado en la silla. En eso sale el pastor, me amontoné en él, me abracé y dijo: ¿qué pasa? ¿Qué sucede? En eso le digo: nos detectaron, ha salido el VIH reactivo, sífilis ha salido reactivo. Y le conté la basura que era, le conté todo lo sucio que había hecho. Entonces él me abrazó y me dijo: hijo, anda, tráele a tu esposa, corre, tráele a tu esposa. Y salí corriendo, y cuando la traje a mi esposa, ya estaba el pastor con su esposa esperándonos, y nos sentaron ahí.
Nos sentaron y él me contó y me recordó, me dijo: tú conoces mi testimonio, me dijo, tú sabes que yo he sido satanista, tú sabes que yo he tenido pacto con el diablo allá en los Estados Unidos, pero un día estando ahí en ese pacto, me dijo, hubo un hombre que estaba con SIDA y el diablo no pudo sanarlo, pero luego también vi a un hombre que testificaba allá en los Estados Unidos que Cristo lo había sanado de SIDA, y ese mismo Cristo está aquí, ese mismo Cristo te va a sanarte a ti. En esos momentos oraron por nosotros. Vamos a hacer la oración, hijo, vamos a hacer la oración. Y oraron por mí y por mi esposa. Hicieron la oración. En esos momentos que hicieron la oración, en esos momentos sentimos algo especial. El Señor nos quebrantó y oramos. Y entonces el pastor nos dice: ahora mañana mismo vuélvanse a sacar los análisis. Mañana, sí, mañana. Salíamos con mi esposa, me acuerdo, llorando, salíamos. Y en eso el pastor dijo: alto un momento, decía. Y entonces damos la vuelta. Le digo: sí, pastor. Le digo: venga para acá. Y nos acercamos de nuevo y me dice: traiga todos esos medicamentos. Era una bolsa, pastillas, inyecciones para proteger al niño del sífilis. Y el pastor agarra y dice: traiga esa bolsa, se queda conmigo, porque no vaya a ser que tú te pongas una inyección y luego digas que la inyección te sanó, porque a ti ya Cristo te sanó. Alabado sea el Señor. Y nos fuimos al día siguiente, nos sacamos los análisis, y los análisis mandaron una vez más para Lima. 20 días demoraron en volver los análisis, pero esos 20 días fue de lloro, de lágrimas, de clamor, de ayuno. La iglesia lloraba. El pastor decía, me acuerdo así como la congregación que está aquí, le decía: mira, hijito, le decía, uno de sus hermanitos de ustedes, uno de sus hermanitos, le han detectado que tiene VIH, ha salido reactivo, tiene SIDA. Pídenle a Dios que le lave la sangre, le limpie la sangre. No les voy a decir el nombre, pero solamente díganle a Dios: Señor, limpia la sangre, límpiale. Y él lloraba. Para mí el pastor fue como un padre que nunca tuve. Yo decía: qué amor. En esos momentos yo lloraba mientras que escuchaba. A veces escuchaba a uno de mis hermanos arrodillado en el altar gritando, y yo estaba ahí de rodillas en una forma silenciosa clamando a Dios. Y el hermano lloraba y decía: Señor, sánalo a mi hermano, a su esposa que tiene SIDA, sánalo. Por favor, Dios mío, limpia su sangre, límpialo. Yo entiendo ahora que fue el clamor del pueblo, el clamor de su siervo. Yo entiendo que fue en esas oraciones, y yo lloraba y también me ponía a llorar y decía: sí, Señor, escucha a tus hijos, ten piedad de mí. Pasaron 20 días así, pero luego fuimos a recoger los análisis. Y cuando recogimos de nuevo los análisis, mi esposa entramos de nuevo los dos a programas. Y entonces a mi esposa le da los resultados, y yo estaba sentado al lado de ella con mi hija en mis piernas. En esos momentos mi esposa empieza a decir: alabado sea tu nombre, gloria a tu nombre, maravilloso Dios. Cuando mi esposa empieza a alabar a Dios, cuando mi esposa empieza a glorificar a Dios, es ahí cuando yo cojo los análisis y empiezo a mirar, y decía VIH negativo, sífilis negativo, todo había salido negativo. Cristo nos había sanado, Cristo había extendido su mano. Fueron momentos tan lindos. Corrí, le dije al pastor, le entregué los análisis. El pastor empezó a armar campañas, toda la ciudad de Huánuco. Pero luego la familia empezaban a decirnos que se equivocaron. Muchos vinieron a decirnos que todo fue una equivocación. Mis hermanos que no son convertidos, tengo una hermana que es obstetra, tengo la otra hermana que es capitán de la policía. Me acuerdo que cuando yo viajé a Lima, ella se enteró de todas estas cosas, como que me reclamó un momento y me dijo, y científicamente como a la razón, me empezó a hablar. Mi esposa estaba a mi lado, me empezaba a hablar y me empezaba a decir: Miguel, empezándome a hablar de una forma científica, llegó a una conclusión. Ella me dijo: ¿te das cuenta? Porque yo le escuchaba atentamente y me decía: ¿te das cuenta que todo fue una equivocación? Y yo le agarré y le miré y le dije a mi hermana Ruti, le dije: Rutita, tú no sabes de dónde mi Dios me ha sacado.
Solo quiero decirte que Cristo me sanó. Y ella movió su cabeza y luego nos despedimos. Pero yo no sabía el efecto que estaba sucediendo con mi esposa. Me acuerdo que se hizo una campaña en la plaza de Paucarbamba. Me acuerdo que se hizo una campaña, anunciaron ahí, igualito tocando el tema del SIDA. Se anunció que íbamos a testificar matrimonio que se sanó de SIDA. Y salimos corriendo con mi esposa. Me acuerdo que ya sube y me fui y arranqué el carro y salí con el carro, con el auto. Y cuando estábamos llegando, digamos que todo esto, o sea, la plaza, aquí estaba la campaña. Y yo venía con mi carro. Cuando llego a la esquina de la plaza, mi esposa me dice: dobla a la izquierda. Y dobla a la izquierda y me cuadro aquí, doy la vuelta y me cuadro aquí. Y en eso le digo a mi esposa: ¿qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Por qué estamos aquí? Entonces mi esposa empezó a llorar. Mi esposa empezó a llorar y me decía: Miguel, yo soy hipócrita, me decía. Yo le decía: ¿qué estás hablando? Le decía: yo soy hipócrita. Y pero ¿por qué eres hipócrita? Porque yo también pienso que los análisis se equivocaron. Eso fue un golpe, como un puñal que me estaban metiendo. Porque nadie, hermano, podía entender, o ella no podía entender lo que Dios había hecho conmigo, porque nunca le dije lo que yo era. En esos momentos me incliné en el timón y en una forma silenciosa empecé a llorar. Empecé a conversar con Dios. En esos momentos le decía a Dios: Señor, yo no le puedo decirle a ella todo lo que yo he hecho, porque si yo le digo, le voy a destruirla, sus emociones, sus sentimientos. Yo creo que destruiría mi hogar. Yo no le puedo contarle todo, pero tú dale testimonio. Tú dale testimonio que tú nos has sanado, porque tú sí sabes de dónde me has sacado. Mientras que yo hacía esa oración silenciosa, el auto se empezó a mover. Se empezó a mover el auto de un lado para el otro. Se movía de un lado para el otro. En esos momentos mi esposa empezaba a hablar en lengua y empezaba a hablar en lenguas mi esposa. Y entonces mi esposa me dice: arranca el carro, porque tenemos que testificar. Entonces, hermanos, llegamos. Ese día testificamos, pero ese veneno que había metido el diablo seguía. Alabado sea el Señor. ¿Cómo Satanás, que el Señor lo reprenda, no quiere que la gente conozca que Cristo sana? El demonio, que el Señor lo reprenda, le hace creer a ellos una situación que ellos estaban en el programa. ¿Qué es el programa? En el programa del SIDA. O sea, cuando uno se infecta del VIH, en el seguro lo mandan al programa del SIDA, donde está el psicólogo que te explica la enfermedad, donde ya te tratan como enfermo de SIDA. Aparte de eso, nuestra hermana tenía un año botando, no un año más, ¿no? Botando sífilis. La enfermedad del sífilis le hacía botar una sustancia, un flujo. Y del sífilis al SIDA hay un pasito. ¿Cómo se infecta de sífilis? Ahora ya son pastores, ahora ya pastora, él sabe. Porque borracho se metía con una prostituta cochina. Porque los amigos son así. Los amigos dicen: mírame. Y con esas que se metían a las minas, que se metían a los bares, estando borracho, le trajo primero el sífilis, porque ella se enferma de sífilis por eso. ¿De dónde se viene la enfermedad de sífilis? De la enfermedad que le trajo él. Pero él encima era borracho, era mormón que se había ido al mundo. Hermana Raquel, pasa por aquí. Ella era psicóloga. Bueno, todavía, ¿no? Ella pensaba que yo era psicólogo también. Pero yo he dicho: ¿cuántos psicólogos hemos atendido? Ella era una de las psicólogas que atendimos, por la gracia de Dios. Ahora escuche lo que Dios hizo con nuestra hermana Raquel. Gloria al nombre de Jesús. Dios me lo bendiga, amados hermanos. Le doy gracias a Dios primeramente por estar en este lugar. Bendito el nombre de Jesús. Y poder testificar de las grandes maravillas que el Señor ha hecho con mi vida. Fue un momento, hermanos, que no podía entender
esta situación que nos estaba pasando. Bendito el nombre de Jesús. Había visto la mano de Dios poderosamente, pero en medio de todo, hermanos, Satanás empezó a trabajar en mi mente. Y como que en un momento, hermanos, empecé a pensar que se habían equivocado aquellos análisis. Bendito el nombre de Jesús. Y como que no quería testificar más, pero le pedí a Dios, y el Señor siempre me ministraba, siempre me daba experiencias por medio de su siervo, experiencias personales, que Él había tenido un trato, que Él me había sanado. Bendito el nombre de Jesús. Pero hermanos, el Señor selló este testimonio con una experiencia muy preciosa que me dio, hermanos, para que en este momento yo pueda testificar, hermanos, con convicción y decirle que el Señor me sanó de sífilis, que el Señor me sanó de sida. Bendito el nombre de Jesús. Hermanos, nació mi hijito, pasaron los 9 meses. Efectivamente tuve que dar a luz aquel bebé con que me habían diagnosticado esta enfermedad. Hermano, mi hijito nació con 4 kilos 200, un niño muy hermoso, gordo, bendito el nombre de Jesús. Pero este niño, hermanos, había nacido con una malformación. Cuando yo le daba de lactar a este bebito, empezaba él a vomitar toda la leche. No era una leche cortada, era una leche normal. Mientras se lactaba, hermanos, se le llenaba toda la leche, vomitaba. Y no entendíamos por qué. Bueno, el pediatra me dijo, bueno, en el transcurso de los días se va a ir mejorando. Recién él está empezando a lactar. Y era raro porque yo también había tenido mi niña y no había sido así. Pasaron, hermano, primer día, 2 días. Mi hijito no defecaba normalmente y lloraba, se moría de hambre. Y yo le daba de lactar y botaba toda la leche, derramaba. Le tenía que poner un pañal grande porque se ensuciaba todo el polito. Y pasaron 2 días, 3 días, yo veía que mi hijito bajaba de peso. Y era algo desesperante porque él lloraba y lloraba, se moría de hambre. Y yo le daba de lactar, tomaba bien y luego botaba todo. Yo decía, este bebito no es normal, él no está bien. Empecé a decir, mira, Miguel, mi hijo no está bien, este niño no hace sus necesidades, lacta y todo, vomita, ¿qué está pasando? Hermano, pasaron 5 días, yo lo veía ya a mi hijito bajado de peso, lo regresé al hospital, lo regresé al seguro. Le llevé de emergencia, hermano, recuerdo que era una noche, yo dije, no puede ser así. Era las 7 de la noche, le dijo, tenemos que llevarle al médico. Lo volví, hermanos, por emergencia, pediatría. Y cuando el médico le empezó a auscultar, le empezó a revisar, hermano, me dice, parece que tu hijo ha nacido con una malformación. ¿Usted ha tenido alguna enfermedad venérea? Porque estas malformaciones se dan por infecciones que tienen las mujeres por las madres. En ese instante me acordé de aquellos exámenes que nos habían realizado, que habían salido positivos, sífilis, que tenía VIH, y le dije al médico, y le dije que nuevamente me saqué nuevos exámenes y todo ha salido negativo, que no tengo nada. Pero no le dije que Dios me había sanado, que habían orado por mí. Y me dijo el médico, eso es la raíz, tu hijo ha nacido con una malformación, pero vamos a confirmar. Y le sacaron, hermanos, ecografía. Y con la ecografía salió que mi hijo tenía obstrucción intestinal, no se había formado los intestinos. ¿Qué pasaba? Que la leche llegaba al estómago y como no pasaba los intestinos, no había una perforación a los intestinos, la leche se llenaba el estómago y eso hacía que él regresaba toda la leche. Y es por eso que mi hijito no se estaba alimentando. Y me dijo inmediatamente, tenemos que operarlo, porque este niño se está deshidratando, tenemos que abrir está obstruido los intestinos. Y luego le tomaron rayos X, hermanos, y con esos rayos X yo empecé a mirar claramente la obstrucción intestinal. Y el médico me dijo, no hay nada que hacer, tenemos que operar inmediatamente. Y me dieron en ese instante, hermanos, ya para ser hospitalizado. Mañana este niño tiene que ser intervenido. Y hermanos, en ese instante yo me puse a llorar, me desesperé, le pregunté al médico, le dije, doctor, ¿y esta operación? ¿Cuál es el riesgo? ¿Qué consecuencias puede tener? Mi hijo tiene 5 días de nacido, era un bebito, yo lo veía
si no lo operamos inmediatamente, este niño va a ir bajando de peso y no vamos a tener muchos beneficios porque se está deshidratando. Pero también quiero decirle que cualquier operación, por más sencilla que es, tiene un riesgo. Tu niño se puede morir en esa operación por la anestesia, por cualquier cosa, como que también puede salir bien. Peor, hermanos, me empecé a desesperar. Yo le decía al Señor: Señor, ¿por qué? ¿Por qué, hermanos? Yo le pedí a Dios, le decía: ¿por qué? Bendito Dios. En ese instante, hermanos, me pasaron ya a hospitalización. Recuerdo que me dieron la camita número 9 y me dijo: ya ahí, esto es su cuna, camita número 9, ponle al niño, vamos a traer la batita. Hermanos, yo lo puse ahí en la cunita y yo decía: no, no puedo operarlo, no, Señor, y si mi hijo se muere. Hermano, yo sentía que en esa operación mi hijo se iba a morir. Y le dije: no, yo sé que tú puedes hacer algo. Como que se me pasó por la mente correr, hermano, en el siervo y que hagan una oración por mi hijo. Lo envolví. Mientras los enfermeros estaban ahí distraídos, me lo saqué del hospital, me escapé con mi hijo entre los brazos, corrí a mi casa. Hermanos, en ese tiempo había una convención en la ciudad de Lima y los hermanos habían viajado, el pastor había viajado. Cogí el teléfono, llamé al siervo y estaba muy desesperada y le digo: pastor, mi hijo ha nacido enfermo. Yo estaba llorando y el siervo, hermanos, me dijo: hija, tranquila, hija, ¿quién te ha sanado de SIDA? En esos instantes, hermano, me estremecí. Bendito Dios. Y me quedé como callada. Bendito Señor. Y luego el siervo me seguía insistiendo: hija, ¿quién te ha sanado de SIDA? Y yo le dije: Dios, pastor, Dios. Y el siervo me dijo: ese Dios va a hacer un milagro en tu hijo. Hermanos, en ese instante hicimos una oración por el teléfono. Yo tenía el teléfono y a mi niño entre los brazos. El pastor me dijo: vamos a orar. Empezó a orar el siervo del Señor ahí, yo llorando y clamando a Dios. Y me dice: dentro de 2 minutos dale de lactar. Si ya no bota, no le lleves, y si bota, llévale. El Señor se va a glorificar en la operación. Hermanos, eran casi las 12, 1 de la mañana, habían pasado tantas horas y yo quise darle de lactar a mi hijo como me dijo el pastor, pero mi hijito había cogido un sueño muy profundo que no me aceptaba y yo le intentaba y estaba dormido. En ese instante llegó mi esposo porque él me había ido a buscar al hospital y yo me había desaparecido, y le hicieron a él firmar una carta. Si pasaba algo, éramos los responsables porque me había escapado. Y él viene y me dice: ¿por qué te has salido del hospital? Yo le digo: no puedo dejar a mi hijo en manos de esos médicos. Tuve que hablar con el pastor, que él me tenía que decir qué iba a hacer. En esos instantes, hermano, él me dice: vamos a volverle al médico, al bebé. Le dije: no, quiero orar, vamos a orar. El Señor tiene que hacer algo con mi hijo. Bendito Dios. Hermanos, en aquella noche nos pusimos de rodillas en mi cuarto y yo le clamaba. Y yo le decía: Señor, misericordia, ¿en qué te he fallado? ¿Por qué me está pasando esto? Hermanos, clamaba a Dios. Y cuando en ese instante era casi las 5 de la mañana, a las 6, le decía: respóndeme. Yo sé que tú hablas. Yo sé que tú respondes, Señor. Respóndeme, por favor. Y el Señor me habló, hermanos, usando su palabra. Yo abrí la palabra del Señor y me dijo el Señor: esta enfermedad no es de muerte, sino para que el Hijo de Dios sea glorificado. Alabado el nombre de Jesús. Y el Señor me siguió hablando y me dijo: ¿no te he dicho que si tú creyeres verás la gloria de Dios? Bendito Señor. En ese instante entendí
que eso era por mi incredulidad, porque yo no creía que Dios me había sanado de SIDA. Yo entendí que todo lo que me estaba pasando era porque era incrédula. Y le pedí perdón a Dios, le dije: es por mí, Señor, es por mi incredulidad, perdóname. Yo creo y quiero ver tu gloria. Hermanos, con esa convicción en mi corazón, hermanos, volví a mi hijo al hospital. Mi niño seguía dormido y mi esposo se había comprometido a hacer volverme. Y me dice: tenemos que hacer volver, porque si no me van a demandar, me van a poner una denuncia, que si le pasa algo al bebé. Y hermano, le regresamos antes que cambien de guardia y los puse en manos de los médicos. Recuerdo que toda aquella mañana le sacaron todas las pruebas para que entre ya mi hijo, hermano, a ser operado, para que entre al quirófano. Y cuando ya le sacaron nivel de sangre, todo, y cuando el cirujano, hermanos, pide la última placa para que hagan el corte exacto, me dicen: ya vamos a sacarle la última placa radiográfica con un líquido que le pintaba todo el estómago para que le hagan el corte exacto. En ese instante, hermanos, me dijeron: ya pase con su hijito. Entramos, hermanos, con mi esposo, y algo grande, hermanos, cuando entré a aquel lugar, yo estaba desesperado. Todo el pasillo, toda la mañana lloraba y lloraba, y le pedí a Dios misericordia y misericordia. Y cuando entramos en aquel lugar, sentí algo especial, como que alguien me abrazaba, como que alguien me tocaba. Empecé a mirar de aquí para allá quién me toca. Y cuando le veo a mi esposo, que también él mira ahí, y le digo: ¿tú sientes lo que yo estoy sintiendo? Y él me dice: sí, alguien me abraza. Yo le digo: es Dios, no estamos solos. Aquel lugar había descendido los ángeles de Jehová Rabashani. Hermano, todos los médicos estaban ahí, porque le estaban dando a mi hijo un líquido, hermanos, que no era incluso para niños, sino no había en la ciudad de Huánuco ese líquido para niños, era solamente para adultos. Y como que estaban haciendo un experimento, se estaban arriesgando los médicos, hermanos, a darle ese medicamento, porque no había otra solución. Y los médicos miraban la placa de la noche anterior, que había obstrucción, y en estas placas nuevas no había nada. Todo era nuevo, aleluya. Bendito es el Señor, hermanos. Nuestro Dios es maravilloso, es poderoso. Hermanos, en ese instante los médicos no podían creer, tenían las dos placas. El cirujano le decía al pediatra: ¿estás seguro que es el mismo paciente? Estas placas es de este bebé. Sí, es el mismo paciente. Esas placas son de este niño. Lo tomamos a las 12 de la noche. Pero ¿qué pasa si no hay nada? Que todo es un estómago nuevo. Son 7 placas. Y el cirujano dijo: que voy a operar. Entonces los milagros existen, y se fue, dio de alta. Pero el pediatra, hermanos, bendito el nombre de Jesús, el pediatra no quería creer. Me dijo: no, el cirujano, no puede ser esto. Yo he visto con mis ojos que tu hijo bota la leche. Vamos a mi oficina, dele de lactar. Y como mi hijo, hermano, estaba en abstinencia porque tenía que ser operado, y él estaba llorando y llorando porque quería lactar, y me dice: dele de lactar a tu bebé. Mi bebito, hermano, se tomó un pecho, se terminó, se tomó el otro pecho, media hora, 1 hora, 3 horas, y nunca más botó su leche, hermanos. El Señor hizo una obra muy preciosa. Y el pediatra dijo: bueno, Dios se ha compadecido de ti, mujer, tanto que lloras. Los milagros existen, y me dio de alta sin ningún medicamento, sin nada, hermanos. Y nosotros desde ese momento empezamos a testificar y a darle toda la gloria a Dios, y a decir que el Señor me sanó de SIDA. El Señor, hermano, sanó a mi hijo, y ahora es un hermoso niño, hermano, de 6 años, y nunca se enfermó, nunca más. No lo llevó él nunca ni para una gripe al hospital, hermanos. Y yo le doy gracias a Dios. También de la sífilis, aquellas
aquellos flujos que yo por muchos años, hermanos, como quizás cualquier mujer, yo no sabía que tenía esto. Muchas veces iba al ginecólogo y le decía: tengo flujos y tengo dolor, y siempre paro inflamada, y me daban óvulos, pastillas, las pastillas para tu esposo, y nunca me hicieron unos exámenes, y ya con esto yo veía que no tenía resultados. Y así hasta que también cuando el Señor, hermano, hizo la obra, yo nunca más vi esos flujos, esos dolores. Y el Señor me sanó de sífilis, hermano. El Señor me sanó de VIH. Que el Señor los bendiga mucho. ¡Aleluya! No es cualquier cosa. El Señor me sanó de sífilis, me sanó de VIH. Está diciendo: me salvó de la muerte, me dio una vida nueva. Eso es lo que hace Cristo, hermano. Pero ¿por qué le vino toda esta enfermedad? ¿Por qué vino toda esta tragedia? Por la vida sucia de un hombre que no tenía a Dios, por la vida promiscua. Pero fíjese algo: cuando mandamos a sacar los análisis del hospital, no nos quisieron dar ni un papel. Y por eso la gente comenzó a decir: no, mentira, no se ha sanado, no se ha sanado. No se ha sanado. El diablo siempre. Una hermana, una mamá, estaba escuchando, porque hicimos una campaña. Lo hicimos primero en el templo. Ni la familia sabía que ellos eran los que estaban infectados. Ahí estaba el abuelito, la abuelita, la otra tía, todos en la iglesia. Entonces digo: bueno, hermano, les di el mensaje sobre el SIDA, el mensaje que ustedes han escuchado esta noche. Digo: ahora van a escuchar el testimonio de los hermanos que se han sanado. Y los presento. Y cuando ellos salen, la tía decía: ¡oh! ¿Qué Raquel? ¿Qué Miguel? Sí. Y yo quiero decirles algo. Yo me convertí en Estados Unidos cuando escuché el testimonio de un hombre que tenía SIDA, un joven de Guatemala, que Jesucristo lo sanó. Eso a mí me impactó, hermano, me impactó. Y el mismo Cristo que sanó a ese joven fue el Cristo que a mí me cambió. Y fue el Cristo que yo le dije a él: el que me sanó a mí, que me cambió, él te va a sanar a ti también. Porque él está en Estados Unidos y está acá también. Y está allá donde tú estás viendo. Esa mamá que tenía a su hija con SIDA, con VIH, pero no era un VIH ya en el comienzo, en la primera etapa, ni en la segunda, estaba en la etapa de muerte. El marido de ella había muerto con SIDA, ya lo habían enterrado, y ella estaba podrida, y ellos lo vieron cuando llegó esta joven con unos cuantos pelos, con los ojos amarillos, con cirrosis. Ella tenía cirrosis y tenía una enfermedad donde le salían unos chupos por todo el cuerpo, así como las imágenes del video que salen unos granos de la cabeza. Hermano, horrible, es horrible, como una lepra. Y de la cabeza así, todo el cuerpo podrida con granos. Y en la parte de acá me acuerdo que me decía: yo tengo un hueco acá, me decía: pastor, yo tengo un hueco acá. ¿Y de qué tamaño? Él me dice: si usted tiene un limón, el limón se mete adentro del hueco. Me dice. Horrible, una cochinada, apestó, era terrible. Y así vino. Y cuando vino, ya ella para morir, a mí me dijeron: pastor, está afuera. Hermano, ¿verdad que cuando entró, hasta asco me daba atenderla? Pero yo soy el siervo de Dios, ¿cómo tener asco si Dios es el que me ha puesto a mí para esto? Y yo le dije: mírame, primero que nada, anda, ve a traerme todos tus papeles que tienes SIDA. Pero no va a decir que después te sana, después dice que no te sanaste y no te quieren dar ni un papel. Y la mandamos a traer los papeles y me trajo así, hermano. Ustedes vieron los papeles, ¿no? 4, ¿no? 4 análisis diferentes. VIH, estaba en la lista de las prostitutas infectadas con VIH. Yo tengo todos esos papeles. Yo tengo todos los papeles, esos, por ahí están. Su nombre de ella, toda la historia, que era prostituta, dónde trabajaba, hasta cuánto cobraba. Todo estaba ahí. Y ahora tenemos acá que estás con SIDA, VIH y todo. Ya. Ahora vamos a orar por ti. Teníamos las evidencias, los papeles. Y oramos en el nombre del Señor. Hermano, Dios le secó
las heridas. Le digo, ya, sigue viniendo. Y en lo que ella seguía viniendo y seguía viniendo, le creció pelo, se le secaron las heridas, se engordó, se le quitaron los síntomas completamente, porque ese es el asunto. O sea, a ella se le secó el flujo, desapareció el sífilis, desapareció el VIH, pero no creía, porque ella es psicóloga, el poder de la mente, su familia, etcétera, etcétera. Entonces, cuando se enfermó y nació el niño, ella tenía esa lucha, que no me he sanado, y si me he equivocado, yo no puedo declarar algo que yo no creo. O sea, mentira del diablo, mentira. Yo no le podía contar a ella lo que su esposo me había contado a mí. Yo no le podía contar dónde se había metido el marido. No podía contarle nada, hermano. ¿Cómo le cuento yo a ella? Es que tú no sabes qué evidencia tiene, como el hermanito que ha testificado que se metió con la comadre, se metió con la otra, y todos mueren con SIDA. ¿Tenía SIDA él o no? ¿Qué posibilidad tiene? Usted se acuesta con uno que tiene SIDA, se acuesta y todos se mueren con SIDA, y tú no tienes SIDA, y le pide la diarrea y se está muriendo. ¿Qué? O sea, la mente no sea incrédulo, porque te va a chocar a ti, te va a tocar, porque eso es la verdad, hermano. Por incrédulos, los incrédulos, la incredulidad uno lo lleva al infierno. ¿Y qué pasó? Que Dios la sanó a esa mujer, hermano. Y cuando la sana, ella gritaba, saltaba, tenía los papeles ahora que estaba sana. Un médico la agarró y dijo, ¿cómo te vas a? Tú tienes SIDA, yo te conozco. No, Cristo me ha sanado. Cristo te sanó, Cristo no te sanó nada. Y la volvió a sacar, le volvían a sacar sangre, le volvían a hacer pruebas, y él decía, sácame. Le sacaban sangre y nuevamente que salía, no tengo SIDA, no reactivo. Ese doctor la agarró porque la vio sacando, la vio por la televisión, porque la sacamos por televisión, la agarró por la televisión, la llevó y le volvió a sacar sangre y salió que no tenía y no sabía qué hacer. Y ella le decía, Cristo sana, doctor, Cristo sana, doctor incrédulo, Cristo sana. Cuando salimos de la convención, estábamos en el Coliseo Mauta con toda la iglesia, salíamos, sonó el teléfono, aló, Dios le bendiga. Y la hermana Raquel, mi hijo está mal, lo van a operar. Le digo, ya ves, es que tú no crees. Le dijo, hijita, ¿quién te sanó de SIDA? Cristo me sanó de SIDA. Que el mismo Cristo que te sanó de SIDA también lo va a sanar a tu hijito donde tú estás. Ponle la mano en la cabeza al viejito, vamos a hacer una oración. Y por teléfono, porque hermano, Dios es omnipresente. Dios está en todas partes. ¿Por qué creen que están testificando ahora? Porque Cristo lo hizo. Y mire hasta dónde será Dios de misericordioso, que les ha permitido a ellos ver la gloria de Dios. La Biblia dice, bienaventurado es el que cree sin haber visto. Pero con ellos y con la otra chica y con otra mamá, eran como 5 que se sanaron de SIDA. La mamá, el bebé, la otra que era, ellos 2. Y con todos íbamos a hacer campañas. Y nos fuimos a un pueblo a hacer una campaña donde habían la mitad del pueblo con SIDA. Y estábamos en ese pueblo, hermano, cuando yo comienzo a predicar y se desata una lluvia. Dije, poder en Jesús. Y toda la gente se corrió y se quedó un hombre parado ahí. Sentado, se quedó él sentado ahí. Y ellos estaban ahí presentes. ¿Ustedes se acuerdan de eso? Estaba tapado con la frazada, ¿no? El hombre estaba ahí. Y entonces yo lo veo al hombre ahí que se mojaba, porque esas lluvias son como ducha. Y yo estaba allá, no podía predicar. Yo me empapé de la cabeza hasta las medias, mojadito. Entonces yo quería, hermano, porque era un pueblo donde había mucha gente con SIDA. Porque el alcalde homosexual, el jefe político, un militar que tenía sexo con el alcalde, eran homosexuales los dos, y habían hecho cochinada y media, un montón de gente con SIDA. Ahí fuimos a dar la campaña, porque ahí nos metemos nosotros, ahí viajamos con todo y nos metimos con todo a dar la campaña ahí. Y a la hora que estábamos ahí en plena campaña, se desata la lluvia, hermano. Yo dije, poder en Jesús. Yo le dije, Dios mío, tú me mandas a hacer la campaña. Yo le decía, me mandas a hacer la campaña y mandas esta lluvia. No entiendo. ¿Cómo tan lejos hemos venido trayendo tantos estos testimonios poderosos de lo que tú estás haciendo? ¿Y saben qué pasó?
Cuando se desata la lluvia, toda la gente se paró y se comenzó a ir, se metía por los huecos, se metía por un lado, se metía por otro. Y que se quedó uno sentado ahí, que le caía el agua, pero qué terrible. Y yo me acuerdo que acá estaba el otro pastor, le digo, oye, ese hermano sí que es fiel, ¿ah? Y yo estaba predicando y decía, oye, ese es el único fiel de todo el pueblo. Ese sí que es fiel. ¿Y sabe qué me dice el hermano? Pastor, ese es el paralítico del pueblo. Él era el paralítico, hermano. Y había un obrero local que lo recogía de su casa y lo traía cargado en el hombro. Lo traía cargado en el hombro. Y lo sentaba ahí. Y yo les había dicho a los obreros locales, el que no me reciba el bautismo del Espíritu Santo hasta fin de año, lo saco del anexo. Y ese obrero no tenía el bautismo. Y oraba y pedía el bautismo. No lo bautizaba el Señor. Y entonces el primer día de campaña lo cargó, lo llevaba a las escaleras, todo con el paralítico en el hombro, hermano. Y lo sentaba y lo llevaba. Y ese día se desata la lluvia y el paralítico estaba ahí, que le caía toda la lluvia. En ese momento yo no podía predicar más. Dije, vamos a orar. Y yo les digo delante de Dios que yo hice una oración por los enfermos de SIDA. Los pónganse de pie todos, vamos a orar. A los que podían, ahí ayúdenme a orar. Y en la lluvia, que me caía la lluvia, levanté la mano. Padre, en el nombre de Jesús, pon tu mano, mira a los enfermos de SIDA que han venido, mira los que están enfermos, Padre. Y como estaba orando, escucho que comienzan a gritar. Y yo me asusté porque gritaba, pensé que algo estaba pasando. ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa? Y el que estaba acá, pastor, el paralítico está caminando. Alabado sea Dios. Y yo recuerdo, hermano, que yo lo miré y no estaba el paralítico. Ahí están aquellos testigos. Y están de testigos que él venía caminando por el medio, todo mojado, venía así. Así. Yo decía, el paralítico. Y una vez que venga el paralítico, todo el pueblo estaba mirando. Porque todo el pueblo estaba mirando. O sea, por eso Dios mandó la lluvia, para que todo el mundo corriera y todo el mundo lo miraba al paralítico que se estaba mojando. Y cuando se acercó adelante, en plena lluvia, porque Dios me estaba empapando, y lo veo el paralítico. ¿Tú eres paralítico? Sí. ¿Tú eres paralítico? ¿Tú eres paralítico? Sí. ¿Y puedes mover las piernas? ¿Puedes mover las piernas? Sí. A ver, agáchate. Yo estaba con todo en el altar, en la plaza de armas, hermano. O sea, a ver, agáchate. Mueve la pierna. ¡Gloria a Dios! Todos decíamos, ¡gloria a Dios! Y el paralítico dice, pastor, sí, me voy porque me estoy mojando. ¿Y por qué fue? Porque ellos se sanaron de SIDA. Mire, una bendición tras otra bendición, tras otra bendición. Por eso yo le decía ahora a ella, ¿tú estabas el día que se paró el paralítico a caminar? Sí, me dice, pastor, ahí estábamos. Bueno, ellos fueron a testificar ahí. Pero ahora, los que estamos aquí, tienen que saber que Cristo está aquí esta noche. Jesús no solamente sana SIDA, hermano. Él es la solución a tu problema. Pídele a Dios un milagro. Mire, ella le pidió a Dios, Señor, tráelo a mi esposo. El esposo estaba lejos, no le tocaba salir, pero Dios hizo un milagro. El milagro viene para los que creen. Muchos se han ido porque tenían que trabajar, tenían que hacer algunas cosas, pero tú te has quedado. ¿Sabes por qué? Porque el Espíritu Santo quiere hacer algo contigo. ¿Qué tienes que hacer? Dile, Señor, aquí estoy. Te necesito. Esta es mi necesidad. ¿Qué tienes que hacer? Primero que nada, levanta tu mano. Cualquiera que sea la necesidad que tienes. Estás enfermo. Quizás no es cáncer, pero tienes unos dolores que no aguantas. En la columna, en la cabeza, en la cintura, en el estómago. ¿Quieres que Dios haga un milagro contigo? Sí, pastor. Tienes que creer que Él está aquí. Él está aquí. ¿Qué tienes que hacer ahora? Con esa fe. ¿Quieres que tu esposo vuelva? Que tu hogar se restaure. Que tu mamá que está lejos se sane.
que tu hijo salga de la droga. ¿Quieres que Dios haga ese milagro que anhelas? Que se salga del alcohol tu hijo, de la droga, que cambie, que tu esposo, el adúltero, regrese. ¿Quieres sanarte de tu mal? Entonces levanta tu mano creyendo. Mire, hermano, solamente le voy a pedir algo. Atrévase a creer. Nada más. Atrévete a creer. Dile: yo creo. Yo creo, Señor. Si Dios te habló por medio de este mensaje, no te olvides de compartir para la bendición y salvación de más vidas. Toda la gloria y la honra siempre, siempre es para Dios. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea contigo y que Dios te bendiga grandemente.